La luz de las velas en la hostería solía evocarme calidez y nostalgia. Esta noche, simplemente iluminó el frío temor que me cubría el corazón. Estábamos allí, en el escenario de nuestra primera cita, supuestamente celebrando 2 años. Pero algo no encajaba, terriblemente no encajaba. Y brillaba en la muñeca de Mía. Un brazalete de oro desconocido. Captaba la luz con cada gesto, cada destello, una pequeña punzada en el estómago. No era delicado, no era algo que yo hubiera elegido para ella. Era sustancial, y no era mío. Mía estaba a media frase, con una voz agradable y distraída de fondo. Algo sobre los arreglos florales de un lugar para bodas que había buscado. Y las hortensias serían perfectas para una boda de verano, ¿no crees, Alex? No pude asentir, no pude sonreír. Las palabras se me atascaron en la garganta, espesas y amargas. El brazalete, logré decir, con una voz distante incluso para mí. ¿De dónde lo sacaste? Se detuvo, llevando la mano instintivamente a su muñeca, mientras sus dedos recorrían el oro extranjero. Un silencio tenso e incómodo se prolongó antes de que ella forzara una risa. ¿Esto? Sus ojos se posaron en los míos, luego los apartó, un movimiento diminuto, casi imperceptible, pero lo vi. Darren me lo dio por ayudarle con su presentación de promoción, un detalle, ¿verdad? Darren, el nombre me impactó como un puñetazo. Darren, su compañero de trabajo. Darren, que había empezado como una mención fugaz, un colega molesto, luego se transformó en un mentor, un confidente. Darren, quien, de repente, me di cuenta con una claridad escalofriante, había sido el destinatario de esos mensajes nocturnos de los que Mía apartó el teléfono. La razón de esos plazos urgentes que la mantenían en la oficina hasta bien entrada la noche. Recordé el fin de semana pasado, cuando me lo encontré en esa pequeña cafetería cerca de su oficina. Me había resultado demasiado familiar, una mano que se demoró demasiado tiempo en el brazo de Mía. Ella le restó importancia, dijo que él era igual con todo el mundo. Yo quería creerle, Dios mío, yo quería creerle. De vuelta en la hostería, el tintineo de los cubiertos de otras mesas me parecía ensordecedor. Mía había vuelto a hablar de la boda, con la voz un poco demasiado vivaz, un poco demasiado rápida. Jugueteaba con el brazalete, dándole vueltas en la muñeca, el oro reflejaba la luz, una y otra vez. La observé con un nudo de frío en el pecho. No era solo un brazalete, era un símbolo, una declaración, y no era para mí. Alex, la voz de Mía estaba impregnada de una vacilante preocupación que parecía otra traición. ¿Te has quedado callada? ¿Qué pasa? La miré de verdad, a la mujer a la que le había pedido matrimonio, la mujer alrededor de la cual había construido mi futuro. Y en ese momento, una terrible y fría certeza me invadió. Quítatelo, Mie. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? El brazalete, dije en voz baja, intensa, quítatelo. Un destello de desafío cruzó su rostro. No seas ridícula, Alex. Es solo un regalo. No voy a dejarme controlar. ¿Controlarme? La palabra fue una risa amarga en mi garganta. ¿Llevas las joyas de otro hombre a nuestra cena de aniversario, en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita? ¿Cómo crees que me siento? Nuestras voces eran un susurro venenoso bajo la luz romántica. Se puso a la defensiva, como ya sabía. Estás celoso, inseguro. Es solo un regalo de agradecimiento. Estás exagerando esto. Pero yo no. No era solo el brazalete. Eran las noches largas, los mensajes secretos, como se iluminaba al hablar de él, una forma que no se había iluminado conmigo en meses. Era la distancia lenta y progresiva que se había abierto paso entre nosotros, dejando un frío donde antes había calidez. No grité. No armé un escándalo. Una extraña calma me invadió, de esas que llegan después de que la tormenta ya ha amainado, y solo quedan los escombros. Extendí la mano por encima de la mesa, con firmeza, y tomé con delicadeza su mano izquierda. Sus ojos, abiertos y confusos, se encontraron con los míos. Y entonces, con un movimiento lento y deliberado, le quité el anillo de compromiso, el diamante que había elegido con tanto esmero, símbolo de nuestro futuro prometido, de su dedo. Un silencio de asombro se apoderó de nosotros, más denso que cualquier palabra.
Mia se quedó mirando su dedo desnudo, luego a mí, con la boca ligeramente abierta. El brazalete en su otra muñeca parecía brillar con más intensidad, un destello triunfal y burlón. Me guardé el anillo en el bolsillo. Su peso era enorme, un pequeño trozo de metal que sostenía las ruinas de nuestra vida juntos. Alex, empezó, con la voz entrecortada. Pero no pude oírlo, no pude quedarme. Me puse de pie, las patas de mi silla rozaron suavemente contra el suelo pulido. Y salí. Salí de la hostería, de nuestra cena de aniversario, del futuro que se suponía que tendríamos, dejando a Mia sentada allí, con su nombre como un débil eco desesperado tras de mí. El aire de la ciudad refrescaba mi rostro acalorado, pero no calmaba el zumbido en mis oídos. Caminé, al principio sin rumbo, mientras las farolas se difuminaban entre una nube de lágrimas contenidas. Cada paso era un ritmo doloroso, retumbando al ritmo de los recuerdos que regresaban, una marea implacable de lo que fue y lo que nunca sería. Osteria, hace 2 años. Parecía una eternidad. Había estado cenando solo, una noche tranquila y poco común para mí. Mia también estaba sola, una confusión de reserva nos sentó en mesas contiguas, incómodamente cerca. Recuerdo su risa nerviosa al cruzarse nuestras miradas, como se recogió un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. Parece que estamos en una cena voluntaria, dijo, y se rompió el hielo. La conversación fluyó con la misma facilidad que el vino esa noche, una conexión sorprendente y emocionante que me dejó vibrando mucho después de despedirnos. El romance que siguió fue un torbellino. Viajes de fin de semana a pueblitos costeros, picnics en el parque que se extendían hasta el atardecer, riéndonos hasta que nos dolía el estómago. Conocimos a nuestras respectivas familias, una integración perfecta en nuestros respectivos mundos. Sus padres me adoraban. La mía pensaba que era lo mejor que me había pasado en la vida. Vivir juntos después de 10 meses fue lo más natural del mundo, nuestras vidas encajaban a la perfección como piezas de un rompecabezas. La propuesta de matrimonio. Hace 6 meses. Lo había planeado durante semanas, una azotea al atardecer, luces de colores centelleantes, nuestros amigos y familiares más cercanos escondidos, esperando celebrar. Recuerdo su expresión cuando me arrodillé, las lágrimas en sus ojos cuando susurró que sí. La alegría pura y pura de ese momento se sintió tan real, tan inquebrantable. ¿Cómo pudo desmoronarse tan rápido? Pero no había sido rápido, ¿verdad? Los cambios habían sido sutiles, insidiosos. El nuevo trabajo de Mia, hace 8 meses, en esa prestigiosa firma de marketing. Al principio, me sentí muy orgulloso. Jornadas más largas, nuevos compañeros, una nueva ambición que no había visto antes en ella. El nombre de Darren empezó a sonar. Al principio, era solo un tipo en el trabajo, a menudo con los ojos en blanco, una anécdota sobre su carácter exigente. Luego, poco a poco, el tono cambió. Se convirtió en Darren, quien es realmente muy inteligente, luego en Darren, quien ha sido un gran mentor. La distancia. No fue un abismo repentino, sino una deriva lenta y sigilosa. Menos intimidad física, menos chistes compartidos, conversaciones superficiales, sin atreverse a profundizar. Empezamos a pasar más tardes separados, ella en eventos del trabajo, yo simplemente esperando. Había intentado hablar de ello, para acortar distancias, pero ella siempre ignoraba mis preocupaciones. El trabajo es una locura ahora mismo, cariño, decía. Ya se calmará. Nunca lo hizo. Mis pies, actuando en un piloto automático inconsciente, me habían llevado a través de la ciudad. Levanté la vista, sorprendido de encontrarme frente al edificio de apartamentos de mi hermano Marcus. El ruido de la ciudad se desvaneció, reemplazado por la batalla interna que se desataba en mi interior. Mi instinto gritaba, se acabó. Pero mi corazón, ese órgano testarudo e insensato, seguía susurrando, arréglalo, tú puedes arreglar esto. Necesitaba perspectiva, necesitaba a Marcus. Siempre había sido mi apoyo, la única persona que podía desmentir mis tonterías y decirme la verdad sin tapujos. Llamé a su apartamento con una mano sorprendentemente firme. El anillo en mi bolsillo parecía una pesa de plomo. El intercomunicador cobró vida con un crujido. Sí. Marcus, soy yo. Una pausa, luego el clic de la puerta al abrirse.
Marcus me esperaba en la puerta abierta de su apartamento cuando salí del ascensor. Su sonrisa relajada se desvaneció, reemplazada por una preocupación inmediata al observar mi aspecto desaliñado, la emoción cruda que sabía que debía estar impresa en mi rostro y la forma en que aferraba algo en el bolsillo como si fuera a la vez precioso y venenoso. No necesitaba preguntar, lo sabía. El apartamento de Marcus era un consuelo familiar, un remanso de paz en medio de la tormenta que rugía en mi interior. No insistió, simplemente me preparó un café fuerte y se sentó, escuchando pacientemente mientras la triste historia de la noche se desbordaba de mí, el brazalete, Darren, la pelea, el anillo. Mi voz era áspera, temblorosa a ratos, pero logré expresarlo todo, las palabras se atropellaban en su afán por escapar de mi pecho. Cuando finalmente me quedé en silencio, con la mirada fija en el fondo de mi taza de café, Marcus se inclinó hacia adelante con expresión seria. De acuerdo, dijo con voz tranquila y mesurada. Entonces, el brazalete, ¿has visto alguna otra prueba concreta? ¿Algo que demuestre que de verdad me engaña, no solo que es desconsiderada? Negué con la cabeza, sintiendo una nueva oleada de frustración. No, no hay pruebas irrefutables, ni recibos de hotel ni cartas de amor, si a eso te refieres, pero es un patrón, Marcus. Lleva meses trasnochando, y cuida su teléfono como si fuera un desastre. Ese extraño encuentro con Darren en la cafetería, prácticamente la estaba desnudando con la mirada. Y esta noche, la forma en que lo defendió, la forma en que se negó a quitarse ese maldito brazalete, no es solo una cosa, es todo. Marcus asintió lentamente, asimilándolo todo. Ya lo entiendo, tío, suena fatal, fatal, pero ¿seguro que no te estás precipitando? Quizás solo sea un regalo de agradecimiento muy inapropiado y caro, pero aún así, quizá deberías volver a hablar con ella cuando se hayan calmado, escucharla bien. Para él era fácil decirlo. No había visto su mirada, la desafiante inclinación de su barbilla, como si fuera una señal. Mi teléfono, que había tirado sobre su mesita de centro, empezó a vibrar sin parar. Mía, mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, los ignoré, el sonido estridente me irritaba, ya de por sí alterado. ¿No vas a contestar?, preguntó Marcus, señalando el teléfono que vibraba. Lo cogí, con el pulgar sobre el botón de ignorar. En cambio, empecé a leer los mensajes en voz alta, con la voz apagada, sin emoción. Los primeros mensajes eran de enojo, acusatorios. ¿Cómo pudiste irte así, Alex? Luego, se transformó en preocupación. ¿Estás bien? ¿A dónde fuiste? Estoy preocupada. Y finalmente, suplicando. Por favor, Alex, háblame. ¿Podemos arreglar esto? Sé que podemos. El último mensaje, enviado hace unos momentos, me hizo encoger el estómago. Voy a casa de Marcus. Sé que estás ahí. Necesitamos hablar. El pánico me invadió. No estaba listo. No estaba listo para enfrentarla, para volver a ver ese brazalete, para escuchar más excusas, más justificaciones. Mierda, murmuré, pasándome una mano por el pelo. Viene para acá. Marcus arqueó una ceja. ¿Quieren que me escabulla? ¿Les doy un poco de privacidad? No, dije demasiado rápido. No, quédense, por favor. No creo que pueda con esto sola. La idea de volver a confrontarla, sin Marcus como contención, era abrumadora. La espera fue tensa, y cada tic-tac del reloj intensificaba el miedo que me atenazaba el estómago. Finalmente, sonó el timbre, un sonido agudo y discordante en el apartamento, por lo demás silencioso. Marcus intercambió una mirada conmigo y fue a abrir. Mía estaba en la puerta, pálida y con el rímel corrido de tanto llorar. Y allí estaba, todavía en su muñeca, brillando bajo la luz del pasillo. El brazalete de oro. Parecía una provocación deliberada, una declaración desafiante. El enfrentamiento en la sala de Marcus fue aún más brutal que el del restaurante. Mía insistió en que la pulsera no significaba nada, solo un inocente regalo de agradecimiento de un colega agradecido. Sus palabras sonaban huecas, ensayadas. Me deshice de las tonterías. ¿Te acuestas con él, Mía? La pregunta flotaba en el aire, pesada y sofocante. Su negación fue rápida, demasiado rápida. No, claro que no.
¿Cómo puedes preguntarme eso? Pero sus ojos no se cruzaron con los míos. Recorrieron la habitación, a todas partes menos a mí. Esta vez no me contuve. Lo conté todo, las noches largas, el teléfono vigilado, las menciones cada vez más frecuentes de Darren, la distancia emocional, como parecía alejarse de mí, poco a poco. Le conté cada sospecha, cada dolor, cada duda que llevaba meses supurando en mi interior. Mientras hablaba, su serenidad empezó a desmoronarse. El desafío en sus ojos dio paso a una vulnerabilidad cruda y dolorosa. Las lágrimas corrieron por su rostro, sin control. Y entonces, la confesión. No fue el que esperaba, pero, de alguna manera, fue aún más devastador. Bueno, vale, sollozó, con la voz entrecortada. No, no me he acostado con él, lo juro. Pero hay una conexión emocional. Él me escucha, Alex. Me entiende. Él me comprende de maneras que tú ya ni siquiera intentas. Sus palabras me impactaron con la fuerza de un golpe físico. Él me comprende de maneras que tú ya ni siquiera intentas, infidelidad emocional. Fue una traición tan profunda y dolorosa como cualquier aventura física. Sentí que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. Me di cuenta de que había buscado consuelo, comprensión y conexión con otro hombre porque sentía que no podía encontrarla conmigo. Eso fue como un puñal en el corazón. La lucha, la ira, se desvanecieron, dejando tras de mí un vacío inmenso y doloroso. Miré a Mia, a la mujer que amaba, la mujer que ahora era una extraña para mí. Su rostro surcado de lágrimas, el brazalete ofensivo, un crudo recordatorio de su traición. Necesito que te vayas, Mia, dije, con la voz apenas un susurro. Necesito tiempo, tiempo para pensar. Abrió la boca para protestar, para suplicar, pero levanté una mano y la interrumpí. Ya no podía oír nada. Esta noche no. Derrotada, asintió, con lágrimas aún fluyendo. Se dio la vuelta y salió del apartamento de Marcus, de mi vida, dejándome allí plantada, con el eco de sus palabras resonando en el repentino y aplastante silencio. Él me entiende. El silencio era un compañero frío e indeseable. A la mañana siguiente me desperté en el sofá de Marcus con un dolor de cabeza palpitante y un corazón que me pesaba como un plomo en el pecho. Lo primero que vi al abrir los ojos fue el anillo de compromiso, sobre la mesa de centro donde lo había dejado. Su brillo, una cruel burla de los sueños destrozados que representaba. La imitación de madera barata de la mesa parecía resaltar el valor inherente del anillo, un valor que ahora parecía insignificante. Lo observé, sus facetas reflejaban la tenue luz de la mañana que se filtraba por las persianas, cada destello, una pequeña punzada de dolor. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma, la idea de poner buena cara, de fingir que mi mundo no se había derrumbado, era insoportable. La vida normal se sentía como un planeta lejano e inalcanzable. Marcus, bendito sea, ya estaba levantado, preparando el desayuno, el aroma a café y tocino era un pequeño ancla reconfortante en el mar de mi miseria. No dijo mucho, simplemente puso un plato repleto de comida delante de mí y se sentó con el suyo. Comimos en un silencio cordial un rato. Luego se aclaró la garganta. Así que, comenzó con un tono suave pero firme. Anoche fue un infierno, pero debo preguntarte, Alex, y sé sincera contigo misma, ¿has estado tan presente en la relación como podrías? Su pregunta, tan directa, tan implacable, me pilló desprevenida. Era más fácil pintar a Mia como la villana, la única artífice de nuestro fracaso, pero Marcus estaba haciendo de abogado del diablo, obligándome a reflexionar sobre mi propio papel en el lento y doloroso desenlace de nuestra historia de amor. Mi mente daba vueltas, repasando los meses, los años, mi adicción al trabajo, la búsqueda incesante del próximo ascenso, las largas horas que justificaba construyendo nuestro futuro. ¿Acaso, en mi incansable empeño en proveer, me había olvidado de simplemente estar presente? ¿Había dado por sentado a Mia? Había dado por sentado que nuestros cimientos eran inquebrantables, una roca sólida que no necesitaba cuidar. La incómoda verdad empezó a asomar. Había estado tan concentrado en el destino que había descuidado el viaje, y al hacerlo, la había descuidado a ella. Amoríos emocionales, dijo Marcus en voz baja, como si leyera mis pensamientos. Suelen ocurrir cuando alguien se siente invisible, ignorado, cuando no obtiene lo que necesita de su pareja.
Sus palabras no eran una acusación, sino la simple constatación de un hecho, y resonaron con una claridad dolorosa. La ira que me había estado latiendo comenzó a calmarse, reemplazada por una profunda y dolorosa tristeza. No se trataba solo de la traición de Mia, sino de un fracaso compartido, una negligencia mutua que había permitido que la maleza creciera en el jardín de nuestra relación, ahogándola. Ambos éramos responsables de la distancia que había crecido entre nosotros. Cogí el teléfono, me temblaban ligeramente los dedos. Un solo correo electrónico sin leer de Mia. Había estado ignorando sus llamadas y mensajes, pero esto se sentía diferente. Lo abrí con el corazón latiéndome con fuerza. Era largo, una efusión ambigua y sincera de su perspectiva. Escribió sobre sentirse poco apreciada, como si fuera solo un elemento fijo en mi vida, una costumbre cómoda en lugar de una compañera querida. Describió la emoción de la atención de Darren, la emoción de que alguien nuevo la encontrara interesante y valiosa, viéndola de una forma que ella sentía que yo ya no sentía. Sus palabras eran un espejo doloroso, que me reflejaba mis propias deficiencias. Insistió, una vez más, en que no había pasado nada físico con Darren, que había sido insensata e imprudente, pero que quería arreglar las cosas con nosotros, conmigo. Pero entonces llegó el golpe de gracia, la confesión que retorció aún más el cuchillo. Estaba confundida. Confundida sobre lo que quería, sobre a quién quería. Me amaba, escribió, pero también sentía algo por él. Colgué el teléfono, la pantalla se apagó, mi reflejo me devolvió la mirada, un extraño con la mirada perdida. La complejidad de la situación era abrumadora. No se trataba de un simple caso de blanco y negro, del bien contra el mal. Era una maraña confusa y compleja de emociones, de necesidades insatisfechas y de errores cometidos por ambas partes. El camino a seguir estaba envuelto en niebla. ¿Podríamos reconstruir esto? ¿Podría volver a confiar de verdad en ella? ¿Podría ella volver a comprometerse de verdad conmigo, con nosotros? ¿Con este otro hombre, esta otra vida, aún acechando en las sombras de su corazón? No tenía las respuestas. Todavía no. Pero una cosa estaba clara. Necesitaba dar un paso atrás, profundizar en el asunto y descubrir qué quería de verdad, por qué estaba dispuesta a luchar y qué estaba dispuesta a dejar ir. El anillo en la mesa de centro parecía latir con una pregunta silenciosa e insistente. El futuro, antes tan claro y brillante, ahora era un vacío aterrador e incierto. Y por primera vez, no estaba seguro de querer llenarlo con ella. Los días siguientes fueron una confusión de rutina vacía y silenciosa desesperación. Regresé a nuestro apartamento, un lugar ahora embrujado por fantasmas de risas y sueños compartidos. Mia, por mutuo acuerdo tácito, se quedó con su hermana, Kate. El silencio en el apartamento era ensordecedor y amplificaba mi confusión. Intercambiamos algunos mensajes breves y funcionales, sobre la logística de las facturas, sobre a quién le tocaba regar las plantas, pero la distancia entre nosotras se sentía más profunda que nunca. Intenté encontrar consuelo en el trabajo, entregándome a proyectos con una intensidad desesperada, pero ni siquiera eso pudo calmar el dolor persistente en mi pecho. Una noche, mientras intentaba organizar el caos que era mi oficina en casa, una tarea que llevaba meses posponiendo, lo encontré por casualidad. Escondido en el fondo del cajón del escritorio de Mia, bajo una pila de cuadernos viejos y papelería, había un pequeño y elegante recibo de una joyería de lujo que no reconocí. Se me heló la sangre. Era por un brazalete de oro. El precio me revolvió el estómago. Era muchísimo más caro que un simple agradecimiento. No era una muestra de aprecio. Era un gran gesto. Una nueva oleada de náuseas me invadió. Este descubrimiento lo cambió todo. La narrativa cuidadosamente construida que Mia había tejido, el regalo inocente, la conexión emocional pero no física, comenzó a deshilacharse. Mi mente, ya un campo de batalla de emociones contradictorias, ahora se obsesionaba con una nueva y aterradora posibilidad. ¿Había mentido sobre algo más que el precio? Me encontré frente a su portátil, una máquina plateada y elegante que de repente parecía una caja de Pandora llena de conocimiento prohibido. Nunca antes había considerado cruzar esa línea. La confianza y la privacidad siempre habían sido sagradas en nuestra relación, pero el recibo, el precio, me corroía, alimentando una necesidad desesperada de la verdad, por muy fea que fuera.
Mi mano se cernía sobre el panel táctil. Mi reflejo era un extraño pálido y de rostro adusto que me miraba desde la pantalla oscura. Respiré hondo y abrí la puerta. Ni siquiera se había molestado en cerrar sesión. Los correos electrónicos con Darren estaban ahí, fáciles de encontrar. Los revisé con el corazón latiéndome con fuerza y una sensación de malestar revolviéndome el estómago. Confirmaron la intimidad emocional que Mia había confesado. Bromas compartidas, confesiones nocturnas, una familiaridad que me incomodó profundamente. Pero eran ambiguas, cuidadosamente redactadas, nada abiertamente sexual, nada que probara definitivamente una aventura física. La frustración se mezcló con una extraña y retorcida sensación de alivio. Entonces recordé nuestra copia de seguridad compartida en la nube. La habíamos configurado hacía años, una red de seguridad para fotos, documentos importantes y mensajes de texto. Mis dedos revoloteaban sobre el teclado. Allí, en una carpeta que no había mirado en años, había archivos de cadenas de mensajes de texto borrados. Se me cortó la respiración. Los mensajes entre Mia y Darren eran mucho más explícitos que sus correos electrónicos. El coqueteo se transformó en comentarios sugerentes e invitaciones veladas. Y entonces, la evidencia irrefutable. Una reunión programada, no en la oficina, no para tomar un café, después del horario laboral, en el bar de un hotel. El Hamilton, un lugar conocido por su clientela discreta y de alta categoría. Me temblaban las manos al leer y releer los mensajes. El tono informal e íntimo contrastaba marcadamente con la forma formal, casi fría, en que Mia y yo nos habíamos comunicado durante meses. La urgencia de confrontar a Darren directamente, de desatar el torrente de ira y traición que me azotaba por dentro, era casi abrumadora. Me imaginaba irrumpiendo en su oficina, o mejor aún, en el bar de ese hotel, ¿y qué? ¿Qué conseguiría con eso? ¿Una escena pública y caótica? ¿Un fugaz momento de satisfacción seguido de una sensación de vacío aún más profunda? No. Tenía que haber una mejor manera, una manera más tranquila. Pensé en Kate, la hermana mayor de Mia. Kate siempre había sido directa conmigo, una mujer sensata y directa. Siempre habíamos tenido una buena relación, un respeto mutuo. Si alguien sabía la verdad, toda la verdad, esa era Kate. La conversación fue tan incómoda como esperaba. La encontré en su pequeño y soleado apartamento. El aroma a galletas recién horneadas, un marcado contraste con el amargo sabor de boca, flotaba en el aire. Me escuchó pacientemente mientras le exponía mis descubrimientos, el recibo, los correos electrónicos, los mensajes condenatorios. Su expresión era una mezcla de compasión y una resignación cansada que me indicaba que ya sabía más de lo que dejaba entrever. Está confundida, Alex, dijo Kate finalmente, con voz suave y una triste comprensión en los ojos. De verdad que sí. Te ama, lo sé, pero se siente atraída por él. Es nuevo, es emocionante, la hace sentir, vista, supongo. Entonces las palabras que tanto temía, la confirmación que selló el ataúd de mis últimas esperanzas. Me contó que se besaron. Una vez, después de un evento de trabajo hace unas semanas, dijo que fue un error, que no significaba nada. Pero... Kate se quedó en silencio, con la mirada de disculpa. Un error. Un beso. Pero no fue solo un beso, ¿verdad? Fue una traición, una barrera física cruzada, las negaciones cuidadosamente elaboradas de Almía, sus afirmaciones de una conexión inocente y emocional, se desmoronaron. La devastación fue absoluta, un peso aplastante que me dejó sin aire. Murmuré mi agradecimiento a Kate, con la voz hueca, y salí a trompicones de su apartamento. El olor a galletas ahora era empalagoso, repugnante. Sentado en mi coche, con el motor apagado, el silencio me abrumaba. Los sonidos de la ciudad, el tráfico, las sirenas lejanas, las risas de un parque cercano, parecían pertenecer a otro mundo, un mundo del que ya no formaba parte. Mi mano, aparentemente por voluntad propia, buscó mi teléfono. Revisé mis contactos, con el pulgar sobre un nombre. Mamá. Mi ancla emocional. La única persona cuya sabiduría y amor incondicional siempre me habían guiado en las tormentas más oscuras. Su voz, al responder, era cálida, familiar, un bálsamo reconfortante para mi corazón herido y sangrante.
No tuve que decir mucho. Lo oyó en mi voz, el dolor no expresado, la destrucción de mi mundo. Y sus palabras, cuando llegaron, fueron sencillas, pero profundas. Oh, cariño, dijo, con la voz impregnada de la tristeza de una madre. A veces, Alex, a veces el amor no basta. No si se rompe la confianza. No se puede construir una vida sobre la base de mentiras. Sus palabras resonaron profundamente en mí, una verdad dolorosa e innegable. Confianza. Era la base de cualquier relación, el hilo invisible que unía dos vidas. ¿Y el nuestro? El nuestro estaba irremediablemente roto. Una semana y 7 días después, el mundo tal como lo conocía se había fracturado en Osteria. Me mudé temporalmente con Marcus, el suave murmullo de su piso de soltero era un extraño contrapunto al caos en mi cabeza. Nuestro apartamento, mi apartamento ahora, supongo, se sentía demasiado grande, demasiado vacío, cada habitación resonaba con la ausencia de Mia y la presencia fantasmal de su traición. Mia había estado enviando mensajes cortos y suplicantes a diario. ¿Podemos hablar, Alex? ¿Te extraño? No nos hagas esto. Había ignorado la mayoría, las palabras me parecían pequeñas e insistentes pullas, pero el silencio no podía durar para siempre. Teníamos una vida que desenredar, un futuro, por muy roto que estuviera, que afrontar. Finalmente acepté vernos, sugiriendo un lugar neutral, un parque cerca del río, un lugar donde solíamos dar largos paseos los domingos por la tarde, un lugar que guardaba recuerdos de tiempos más felices y sencillos. Quizás una decisión insensata en retrospectiva. Antes de la reunión, llamé a Rachel, mi amiga más antigua, mi confidente desde el jardín de infancia, la única persona que siempre podía ofrecer una perspectiva femenina clara y sin adornos. Se lo conté todo. El brazalete, la aventura sentimental, el beso, las mentiras. Ella escuchó, su silencio al otro lado de la línea era un testimonio de la gravedad de la situación. Alex, dijo finalmente, con voz firme pero amable. Esto es un desastre absoluto, pero hay algo que debes buscar, algo que te dirá todo lo que necesitas saber. ¿Qué es eso?, pregunté, desesperado por algún tipo de claridad, alguna señal en este desierto emocional. El brazalete, dijo. Si todavía lleva ese maldito brazalete, no está lista para dejarlo ir. Es un símbolo, Alex. Lo admita o no, hay una conexión con él. Si de verdad quiere arreglar las cosas contigo, tiene que quitarse ese brazalete. Sus palabras quedaron flotando en el aire, una verdad cruda y simple. La pulsera, todo se reducía a la maldita pulsera. Llegué al parque unos minutos antes, con un nudo en el estómago de la ansiedad. Mia ya estaba allí, sentada en nuestro banco de siempre, el que daba al río. Parecía pequeña, frágil, con los hombros hundidos y los ojos enrojecidos, y entonces lo vi, brillando en su muñeca, reflejando la tenue luz del sol de la tarde, el brazalete de oro. Me dio un vuelco el corazón. Rachel tenía razón. La conversación que siguió fue tensa, sincera y terriblemente dolorosa. Mia lo admitió todo, la magnitud de sus sentimientos por Darren, la profunda confusión que sentía. Lloró, se disculpó, suplicó una segunda oportunidad. Dijo que quería trabajar en nuestra relación para reconstruir lo que habíamos perdido. Pero, claro, la salvedad era que no podía prometer que sus sentimientos por Darren desaparecerían de la noche a la mañana. Necesitaba tiempo, dijo, para ordenar sus emociones. ¿Por qué lo sigues usando, Mia?, pregunté con voz monótona, sin la ira que me había consumido durante días, solo una calma cansada y derrotada. Señalé el brazalete, la ofensiva pieza de oro que se había convertido en el símbolo de nuestra ruina. Su respuesta, cuando llegó, fue el último clavo en el ataúd de nuestra relación. Bajó la mirada hacia la pulsera, sus dedos recorrieron su intrincado diseño. ¿Por qué?, dudó, luego me miró, con una extraña mezcla de desafío y tristeza en los ojos. Porque me recuerda que soy más que la prometida de alguien. Me recuerda que sigo siendo deseable, que sigo siendo, yo. Sus palabras, que quizá pretendían explicar su lucha interna, me lo aclararon todo. No estaba lista para el matrimonio, no estaba lista para el compromiso, la relación, los Estados Unidos que yo había imaginado. Ella seguía buscando algo más allá de nuestra relación, algo que sentía que yo no podía darle. Merezco a alguien que esté completamente comprometido conmigo,
Mía, dije, con un sabor a ceniza en la boca. Alguien que no necesite que otro hombre le recuerde que es deseable. Alguien que me ve, que nos elige, sin reservas, sin confusión. Un doloroso momento de reconocimiento mutuo transcurrió entre nosotros. Queríamos cosas diferentes, o tal vez nos habíamos convertido en personas diferentes. Nuestros caminos se separan, alejándonos del futuro compartido que una vez planeamos con tanta confianza. No seré tu plan B, Mía, dije con voz suave pero firme. No me quedaré esperando mientras resuelves tus sentimientos. No es justo para mí, no es justo para ninguno de los dos. Y así, se tomó la decisión, el fin irrevocable de nuestro compromiso. Las palabras fueron pronunciadas, silenciosas y devastadoras, bajo el pálido cielo de la tarde, mientras el río fluía indiferente a nuestro lado. Al despedirnos, metí la mano en el bolsillo y saqué el anillo de compromiso. Sus ojos se abrieron de par en par, un atisbo de esperanza se extinguió rápidamente en sus profundidades. Se lo puse en la palma de la mano y sus dedos lo rodearon por reflejo. Véndelo, dije con una voz sorprendentemente firme. Considéralo un cierre, para ambos. Alejarme de ella, del parque, de la vida que se suponía que debíamos tener, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. Y, sin embargo, bajo la devastación, había una extraña e inesperada sensación de alivio, una sensación de finitud, una sensación de libertad. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Marcus, abrí mi portátil. Navegué hasta la unidad compartida, a la carpeta de planificación de la boda que habíamos creado juntos, meticulosamente organizada. Lugares, listas de invitados, catering, destinos de luna de miel, toda una vida de sueños perfectamente archivados. Respiré hondo y con una mano apenas temblorosa, hice clic derecho y seleccioné eliminar. Los restos digitales de nuestro futuro, desaparecidos en un instante. 3 semanas desde el parque, desde el anillo, desde el desgarrador final oficial de todo. Había encontrado un nuevo apartamento, un lugar pequeño y estéril que olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. O quizás solo soledad. Empacar la mitad de la vida que habíamos construido juntos fue una danza incómoda y dolorosa. Revisar las pertenencias compartidas, decidir quién se quedaba con la buena cafetera, el sillón desgastado que ambos amábamos, la foto enmarcada de aquel viaje a Italia. Cada objeto era una nueva puñalada, un recordatorio de lo perdido. Las consecuencias sociales fueron rápidas y caóticas. Los amigos tomaron partido, algunos ofreciendo condolencias incómodas, otros desapareciendo en el éter, incómodos con el drama. Cambiar mi estado civil en redes sociales se sintió como una declaración pública de fracaso, una carta escarlata digital. Devolver los regalos de boda con sus alegres y optimistas tarjetas fue una tortura particularmente cruel. Luego vino el inevitable encontronazo. Una cafetería abarrotada un sábado por la mañana. Estaba esperando mi pedido, absorto en el desvío de mi teléfono, cuando la oí reír. Esa risa familiar y melódica que me hacía latir el corazón con fuerza. Miré hacia arriba y allí estaba. Mía. Y con ella, por supuesto, estaba Darren. Estaban acurrucados juntos en una mesa pequeña, con el brazo de él apoyado casualmente en el respaldo de la silla de ella, y la mano de ella apoyada en la de él. No llevaba ni la pulsera ni el anillo. Verlo fue un golpe bajo, una confirmación visceral de todo lo que temía, de todo lo que en el fondo sabía que era cierto. Su relación no había sido inocente. Mis sospechas no habían sido infundadas. Y ella había seguido adelante, rápidamente, mucho más rápido de lo que debería haberlo hecho alguien verdaderamente conflictuado y con el corazón roto. Más tarde esa semana, un amigo en común, con una falta de tacto que rozaba la crueldad, me informó que Mía y Darren estaban oficialmente saliendo. La noticia me impactó más de lo esperado, una nueva oleada de ira, intensa y potente, me invadió. Pero entonces, a medida que la ira se calmaba, algo más empezó a surgir. Claridad. Una claridad fría, dura e innegable. Había esquivado una bala. Toda una vida con alguien que no estaba completamente comprometido, alguien capaz de un engaño tan profundo, de una crueldad tan despreocupada. Llamar a los padres de Mía fue una de las cosas más difíciles que tuve que hacer. Siempre me habían tratado como a un hijo, me habían recibido en su familia con los brazos abiertos. Su madre lloró,
con la voz cargada de disculpas y una pena genuina, similar a la mía. Su padre, hombre de pocas palabras, le ofreció un apoyo firme e inquebrantable. «Eres un buen hombre, Alex», le había dicho. «Mereces algo mejor». Sus palabras fueron un pequeño e inesperado consuelo. Empecé terapia, deshaciéndome del equipaje de la ruptura, trabajando en los problemas de confianza que se habían arraigado, intentando comprender la metralla emocional. Fue un trabajo lento y doloroso, como sacarse fragmentos de vidrio de una herida, pero necesario. El apoyo inesperado llegó de lugares inesperados. Compañeros que habían notado mi silencioso retraimiento, mis sonrisas forzadas, me ofrecieron discretos gestos de amabilidad. Viejos amigos, los que habían estado allí antes de mí, me apoyaron, sacándome a tomar algo, al cine, a cualquier cosa que me distrajera del enorme vacío en mi vida. Los síntomas físicos del desamor eran implacables. Noches sin dormir mirando al techo, un dolor sordo en el estómago que me quitaba el apetito, una fatiga constante y profunda que ningún café podía disipar. Perdí peso, la ropa me colgaba suelta, una manifestación física del vacío interior. Marcus siguió siendo mi ancla inquebrantable, un apoyo constante y una distracción muy necesaria. Me introdujo a nuevos círculos sociales, empujándome suavemente de vuelta al mundo de los vivos, incluso cuando lo único que quería era acurrucarme y desaparecer. Una noche, sin poder dormir, me encontré navegando por Pinterest, un hábito que había adquirido sin pensar. Y allí estaba, el tablero de bodas de Mia, todavía activo, con nuevas publicaciones de lugares, vestidos y flores. Un novio diferente, supongo, pero el mismo sueño. La visión fue una fría bofetada final. Con un clic decisivo, dejé de seguirla, borré su información de contacto y corté los últimos lazos digitales que me quedaban. La primera noche en mi nuevo apartamento, rodeado de un mar de cajas sin desempacar, el silencio era abrumador. Me senté en el suelo, las paredes desnudas reflejaban mi soledad. Pero al ver las luces de la ciudad centellear fuera de mi ventana, una nueva sensación empezó a aflorar, débil al principio, luego más intensa. Libertad. La aterradora y emocionante libertad de una pizarra en blanco. El espacio vacío en mi dedo, donde habría estado mi anillo de bodas, era un recordatorio constante. Pero también era una promesa. Una promesa de un nuevo comienzo. 6 meses. Medio año desde que mi vida dio un vuelco, se reorganizó, tomó un rumbo nuevo e incierto. Estaba en una boda, la primera a la que asistía desde que mi compromiso se desmoronó. Era para una vieja amiga de la universidad, una celebración alegre y soleada que debería haberme llenado de cariño. En cambio, fue un campo minado de encuentros incómodos y preguntas bien intencionadas pero dolorosas sobre Mia, sobre nuestros planes cancelados. Entonces, Alex, ¿cuándo te casas? Sonreí, murmuré algo vago sobre no apresurarme y cambié de tema rápidamente. Entonces, una cara conocida entre la multitud. ¿Kate? ¿La hermana de Mia? No la había visto desde aquel horrible día en su apartamento. Se me acercó con vacilación, con una sonrisa compasiva en el rostro. Charlamos un rato, el elefante en la habitación. Mia, imponente y silenciosa entre nosotros. Entonces, Kate, fiel a su carácter directo, fue directo al grano. «Has oído hablar de Mia y Darren, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Asentí, preparándome. Sí, oí que estaban juntos. Kate soltó una risa breve y sin humor. Juntos, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está la palabra clave? Implosionó, espectralmente, después de unos 2 meses. Parpadeé, sorprendida. ¿En serio? ¿Qué pasó? Resulta que Darren es un poco, ligue. Un manipulador. Había repetido la misma rutina, la mentoría, la comprensión. Los generosos regalos que recibió al menos otras 2 mujeres de la oficina antes de Mia. Ella era solo la última conquista. Él se aburrió, pasó página, la dejó desconsolada y humillada. Hizo una pausa y luego añadió, casi como si se le ocurriera después, intentó contactarte, ¿sabes? Unas cuantas veces. Pero dijo que habías pedido no comunicarte, así que... Procesé esta nueva información. Un extraño cóctel de emociones se arremolinaba en mi interior.
Había una pequeña parte vengativa de mí que sentía una triste satisfacción por el fin de su relación. Pero sobre todo, me sentía cansada. Y un poco triste por Mia. Por el desastre que había causado en su vida. En nuestra vida. Pero no había ni un atisbo de deseo de reconciliación, ninguna urgencia de correr a su lado. Se había hecho demasiado daño. Se había destrozado demasiada confianza. Más tarde esa noche, me encontré charlando con la novia, una imagen radiante de blanco. Ella había oído hablar de Mia, por supuesto. Todos lo habían oído. Me apretó el brazo con una mirada amable. A veces, Alex, dijo en voz baja, la persona equivocada te lleva a la persona correcta. O al menos te prepara para ella. Sus palabras, sencillas pero profundas, me quedaron grabadas. Al final de la recepción, me encontré en una conversación amena y sorprendentemente agradable con una mujer que me habían presentado antes. Emily, una amiga de la novia. Era ingeniosa, inteligente, con una risa cálida y contagiosa. Nuestra conversación fluyó con naturalidad, recordándome, de una forma extraña, aquella primera noche con Mia en Osteria. Pero esto se sentía diferente. Más arraigado. Menos desesperado. Había una tranquilidad, una falta de presión que resultaba refrescante. Intercambiamos números, un gesto casual y sin expectativas que me dejó más ligero que en meses. Unos días después, por capricho, me encontré frente a la Osteria. Era martes por la noche, tranquilo, sin pretensiones. Entré con una extraña sensación de déjà vu. Pedí una mesa individual. El maitre, el mismo que nos había acomodado a Mia y a mí hacía 2 años, me reconoció. Me condujo a una mesa familiar, la de la ventana. Buenas noches, señor, dijo con una sonrisa amable. ¿Le acompañará esta noche la, bella dama? Le devolví la sonrisa, genuina esta vez, sin la amargura que me había aferrado durante tanto tiempo. No, dije con voz tranquila y firme. Esta noche no. Al final no fuimos el uno para el otro, pero agradezco el tiempo que tuvimos. Asintió con un destello de comprensión en la mirada y me dejó con mis pensamientos. Mientras comía, saboreando los sabores familiares, reflexioné sobre el viaje de los últimos meses. El dolor, la ira, la angustia, pero también la resiliencia, el crecimiento, la sanación lenta y constante. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Era Emily. Oye, solo quería asegurarme de que llegaste bien a casa de la boda de la otra noche. Fue un placer conocerte. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Escribí una respuesta, un mensaje sencillo y amable. Estaba abierto a la posibilidad de algo nuevo, de conectar, de reír, pero también era cauteloso. Mi corazón aún cargaba con las cicatrices de sus recientes batallas. Al salir de Osteria esa misma noche, me detuve en la acera, mirando hacia atrás el cálido resplandor que se derramaba por sus ventanas. Un capítulo cerrado. Un final doloroso y necesario. El anillo de compromiso había desaparecido hacía tiempo, lo vendí, como había sugerido. Un último y simbólico gesto de cierre para Mia, esperaba. Pero las lecciones aprendidas, la fuerza forjada en el fuego del desamor, las llevaría conmigo. Me di la vuelta y me alejé del restaurante, de los fantasmas del pasado, y seguí adelante hacia la fresca y prometedora oscuridad de la noche. Las luces de la ciudad brillaban delante, 1.000.000 de pequeñas posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza, un nuevo comienzo.